Bueno, muchachos, primeramente buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Me escuchan? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas Noches. noches. Buenas noches a todos. Bueno, eso ya confirma que me están escuchando. Bueno, entonces vamos a dar ya inicio a lo que es la reunión del día de hoy, para que lo tengamos presente y en cuenta. Ya como ustedes saben, esta es la última semana correspondiente a lo que es el corte, a este segundo corte. Y pues vamos a tratar ya unos temas de carácter específicos correspondiente a lo que son las pasantías que ustedes están realizando en el momento. ¿Listo? Primeramente, sobre lo que se quiere dialogar es sobre el proyecto de carácter transversal que ustedes están realizando y que tienen que entregar al finalizar lo que es el semestre. Entonces, referente a ello, hay que tener presente y en cuenta que yo les comenté a ustedes que habían una serie de tutorías y aquellos estudiantes que quisieran solicitar esa tutoría, pues se les agendaba siempre y cuando la solicitaran con anterioridad, ¿sí? De los cuales fueron pocos estudiantes los que solicitaron esta tutoría. Tener en cuenta y presente referente a ese proyecto de carácter transversal que a ustedes se les adjuntó dentro del Drive y dentro de la plataforma unas ejemplificaciones en donde se mencionan una serie de proyectos como eran cartillas, mencionaban algunos que eran páginas web, también pues proyectos de investigación y demás. Pero entonces hay que hacer una salvedad y una aclaración referente a lo que es ese proyecto transversal, ¿sí? Como su nombre lo indica, ese proyecto es algo que trasciende, ¿listo? No puede ser un proyecto de carácter convencional como el que en muchas ocasiones nosotros hemos realizado, sino que el objetivo de ese proyecto es, primeramente, aparte de lo que ya se mencionó que trasciende, que tiene que dejar un legado a los tres entes involucrados dentro de lo que es este proceso de pasantías. ¿Esos tres entes cuáles son? El centro de práctica, ustedes como profesionales y a la Universidad Inca, el programa de Cultura Física y Deporte. ¿Por qué estoy haciendo en este momento énfasis en ello? Porque, bueno, pocas personas son las que me han mostrado ese proyecto transversal, como lo venía diciendo, y que han tenido dudas, inquietudes. Hubo estudiantes que ya me mostraron cómo iban realizando ese proyecto transversal, a lo cual se tuvo que hacer unas correcciones. Voy a dar la ejemplificación de una cartilla, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a hacer cartillas, listo, muy bonitas, muy chéveres, ¿sí? Pero, ¿cuál es el objetivo de esa cartilla? Que trascienda. Entonces, de pronto, alguna compañera en un momento me mostró la cartilla y le decía, listo, la cartilla está muy chévere, la estaba haciendo con determinada población, pero no puede ser una cartilla de carácter convencional, en donde ustedes, voy a poner el ejemplo de pronto de natación, voy a hacer una cartilla enfocada en los cuatro estilos y los ejercicios para la realización de esos cuatro estilos. Si nosotros vamos a hacer una cartilla y vamos a elaborar ejercicios, no podrían ser los ejercicios que ya se conoce generalmente, o los que nosotros podemos encontrar fácilmente en las páginas web o en los libros, sino que el objetivo es que sean ejercicios de carácter novedosos o que tengan algo, vuelvo aquí a mencionar, que trascienda en el proceso, ¿sí? Recuerden también que todo lo que ustedes vayan a realizar dentro de ese proyecto transversal tiene que estar soportado y sustentado. Si yo voy a hacer de pronto una cartilla, que es el ejemplo que yo estoy dando, listo. De pronto puedo colocar un ejercicio nuevo que nos esté dando, ¿sí? Y puedo mencionar, bueno, para la realización de este ejercicio me basé en determinado ejercicio que encontré en una referencia, en un libro o X, y hice la combinación con otro ejercicio. Entonces eso tiene que quedar claro en ese aspecto. Si vamos a hacer una cartilla, primeramente tiene que haber un soporte teórico, ¿sí? Ya después viene lo que es la cartilla. Cuando hablo de soporte teórico, hagamos entre comillas aquí referencia a lo que es un marco teórico y posterior tiene que haber una conclusión referente a lo que se realizó. Entonces,
Voy a colocar de pronto otro ejemplo con lo que es un plan de entrenamiento, que es otra opción que se les brinda. Y que, bueno, algunos compañeros me preguntaban por lo que era el plan de entrenamiento. Se supone que, bueno, este semestre es el único semestre que se ha aceptado que realicen un plan de entrenamiento. ¿Por qué razón? Porque se supone que esa es una de las funciones que nosotros como entrenadores tenemos que realizar en el sitio donde nosotros estemos trabajando. Si yo soy profesor de fútbol, estoy trabajando durante un periodo de tiempo, lo primero que tengo que realizar es un plan de entrenamiento, soy profesor de natación y demás, o entrenador. Entonces, para tenerlo presente en cuenta. Si ustedes van a hacer un plan de entrenamiento referente a ese proyecto transversal, como se menciona, ahí tendría que ver también algo que sea de carácter novedoso y que le ayude a crecer, ahí sí principalmente a ustedes como entrenadores y al lugar donde ustedes están haciendo su práctica profesional. Ponía una ejemplificación, bueno, en algunos de los compañeros que me preguntaba por esa opción y colocaba una ejemplificación de un estudiante que tuve algún semestre pasado en donde mencionaba, bueno, nosotros hacemos este plan de entrenamiento, hacemos este macrociclo, porque la escuela nos lo pide de determinada forma, basándose en determinados autores. ¿Y qué fue lo que hizo en ese caso el compañero? Buscó otros autores, buscó otras formas de hacer ese macrociclo y lo que hizo fue hacer una combinación y darle propuestas a la escuela de cómo realizar nuevas formas de ese macrociclo, ¿sí? Todo sustentado. Entonces, como les venía diciendo, tiene que ser algo que trascienda, algo en lo que ustedes pongan o metan a correlación todo lo que ustedes han visto durante la carrera. De pronto la compañera que me preguntaba por la cartilla, yo le mencionaba, bueno, está haciendo un énfasis en cómo enseñar en el fútbol, entonces haga un soporte de carácter teórico en el aspecto pedagógico. De pronto, ¿qué metodología usted puede utilizar con esos ejercicios? ¿Sí? ¿Cuál sería la que más conviene? Y demás. Entonces, para que lo tengamos muy presente y muy en cuenta, guíense por todo lo que se les ha compartido allí dentro de la plataforma, se les compartió lo que eran algunas ejemplificaciones. Recuerden que ustedes tienen las tutorías son para tomarlas, no para que las dejen allí, por algo se les brinda. ¿Sí? A todos los estudiantes que han solicitado tutorías, a todos se les han brindado. Hay estudiantes que hasta han solicitado dos y hasta más tutorías y con el mayor gusto se les brinda eso. Entonces, para que cuando llegue ese momento de entregar ese proyecto, no se vayan a estrellar. ¿Listo? Recuerden que no es algo por hacer, sino algo que ayuda a esos tres entes a crecer. ¿Ok? Centro de prácticas, ustedes como estudiantes y al programa de cultura física y deporte. Bueno, eso Profe, en buenas primera noches. instancia. ¿Listo? El que desea hablar, levanta la mano, por favor. Primero, si respondo preguntas, sería referente al proyecto transversal. Entonces, Robinson está levantando y después Manuel, adelante. Profe, buenas noches para todos. Listo, en ese orden de ideas, su merced dice que para las tres, para uno, para la universidad y para el centro de práctica, digamos, yo voy a realizar una cartilla y cómo sería ese proceso para que todos la pudieran revisar o qué. Bueno, Es mi en este pregunta. caso, recuerden que ustedes, en lo que es este último corte, ustedes tienen que hacer una sustentación de la cartilla y una presentación de la misma acá a la universidad, que sería el primer ente. El objetivo es que en el momento en el que ustedes vayan a entregar, eso sería, esa presentación serían las dos últimas semanas, llamémoslo que en la penúltima semana, ¿sí? En donde ustedes tienen que entregar ya todo finalizado. Por eso es que son también las tutorías, para que ustedes vayan mirando si lo que están realizando está bien hecho o no. Y importante que el centro de prácticas lo apruebe. Eso es de carácter fundamental. Recuerde que eso tiene que ir acorde con lo que dice el centro de prácticas. Considero, y me ha pasado en semestres anteriores, que por lo general los centros de práctica son muy accesibles a las propuestas que ustedes les brinden si es de carácter novedosas.
porque son propuestas que pueden llamar muchísimo la atención. ¿Mm? Y bueno, dentro de lo que es este tercer corte, va a haber un espacio en el cual, llamémoslo que va a haber una semana dentro de la plataforma en el cual ustedes van a presentar ya un adelanto de lo que es ese proyecto. Y bajo esa presentación, pues se harán o no se harán correcciones referente a ello o se harán indicaciones. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí presente y en cuenta. No sé si respondí la pregunta del compañero. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Manuel, ¿qué pregunta vas a realizar? Profe, es que yo había pensado, buenas noches para todos. Yo había pensado hacer, digamos que el proyecto enfocado hacia eventos deportivos como tal. Entonces, digamos que la dinámica, ¿cuál vendría siendo hacia la parte pues, de los eventos? O sea, yo había visto que, pues, obviamente teníamos que hacer como un resumen, teníamos que hacer como todo el tema de evidencias, pero había otra partecita que es la que no me quedó como así, como muy... Listo. Referente, así van a ser de pronto eventos deportivos. ¿Sí? Ahí importante es que ustedes tengan un soporte teórico en todo lo que ustedes han visto las asignaturas de administración deportiva. ¿Sí? Y que bueno, ahí sí disculparán que yo de administración deportiva poco sé, pero entonces que haya un soporte teórico en ello y lo más importante en ese caso, que sean eventos que no sean, llamémoslo así, convencionales, sino que tengan algo de carácter muy llamativo y lo que les digo, que le ayuden a el centro de prácticas a crecer. ¿Listo? Pero entonces ya saben, basándose en ese soporte de carácter teórico dentro de la parte administrativa que ustedes han visualizado. Y como les digo, aquí el objetivo es que ustedes pongan en práctica ya lo que ustedes vieron durante toda la carrera. ¿Ok? Listo, respondo estas últimas dos preguntas y continuamos con lo siguiente de la reunión. Porque bueno, aquí están haciendo preguntas ya de carácter puntuales y recuerden que las preguntas puntuales referentes a ese proyecto transversal se solucionan en lo que son las tutorías. ¿Ok? Entonces vamos con Andrés y después con María. Bueno, hola profe, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Profe, no, era como para darles un poquito, pues, porque a mí me había quedado claro lo que me habías dicho en las tutorías. Entonces era como para aclarar el tema de los eventos. Entonces, por ejemplo, la parte transversal que tú me diste a mí como opción, que fuera como algo teórico, fue, por ejemplo, yo voy a utilizar una aplicación que me permite hacer todo el tema logístico del torneo o del evento que yo quiera hacer. Entonces el profe me decía que investigara acerca de la aplicación, qué era lo que hacía, qué ayudas me daba, cómo las hacía y pues para darle como ese componente eh, eh, teórico al tema. Entonces era como para ayudarle al compañero que quiera hacer un evento. Entonces de pronto que pues para que él tuviera una idea más allá. Ok, muchas gracias Andrés. Sí, recordamos que dejamos también como un soporte al final una pancarta, algo así similar. Era lo que habíamos hablado. Sí, señor profe, me ha dicho que hacer, pues obviamente como un tema publicitario, entonces era como hacer un post o algo así para el evento. Exacto. Gracias Andrés. Entonces, bueno, ahí también tienen ya como una mayor claridad de ayuda y bueno, lo que digo, pues eso también se soluciona dentro de las tutorías. María, adelante. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, mi pregunta es más con respecto a la entrega y sustentación del proyecto transversal. O sea, nosotros, más o menos en qué fechas estaríamos entregando, primero, entregando y segundo, sustentando. Listo. Como tal, lo que es este tercer corte viene siendo de 5 semanas. Entonces, para que tengamos presente en cuenta aproximadamente lo que es la tercera semana, es que se estaría haciendo la entrega, o sea, ya les queda poco tiempo, la entrega de carácter, bueno, llamémoslo esa entrega de carácter física, ¿sí? Y en la cuarta semana, ahí se hace la que es la sustentación,
para que lo tengan presente. Esto podría de pronto variar dependiendo de lo que es ahorita el día de prácticas, pero por lo general se ha manejado así, para que ya la última semana ya únicamente sea lo que bueno, ahí se seleccionan como les he venido contando anteriormente, se seleccionan lo que se consideran son los proyectos más llamativos para que se haga una sustentación ya con todos los entes de práctica, con director de la carrera, con todos los profesores y demás. También tener presente y en cuenta que por lo general las sustentaciones en el momento, bueno, inicialmente se realizaban únicamente al docente de pasantías, últimamente ya se han venido realizando tanto al docente de pasantías como al líder de prácticas. ¿Sí? Que serían los entes que empiezan a evaluar ese proyecto de carácter transversal. Pero entonces sí, esas serían aproximadamente las fechas de tener en cuenta. Ya vemos que todo se entregaría en lo que es la semana número 4 de este tercer corte, o la semana 15 del semestre. ¿Listo? Ok, bueno, entonces voy a continuar con los otros temas correspondientes a la reunión. Entonces, tener presente y en cuenta, ustedes ya saben que el proceso de pasantías, bueno, todo lo que ha sido el segundo corte se ha llevado a cabo durante el proceso. A lo largo de este corte, por medio de lo que es el monitor, se le han hecho a ustedes envío del seguimiento que están realizando cada uno de ustedes. Entonces, primero voy a tratar lo siguiente. Voy a compartir aquí lo que es la pantalla. Esperemos a que cargue un momento. ¿Listo? ¿Ya visualizan mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Listo. Nosotros mencionábamos un aspecto de carácter importante y era la plataforma, ¿sí? Nosotros mencionábamos que la plataforma no la íbamos a utilizar para lo que eran las entregas y demás, sino más bien es un canal en donde se les brinda la información correspondiente. Entonces, ¿qué hay que tener presente y en cuenta? Y que lo mencionábamos desde un inicio. A partir de lo que es la semana séptima, empezaba este segundo corte. Ya en esa semana se suponía que todos ya tenían su centro de prácticas. Solo hubo dos estudiantes a lo mucho que en ese momento no tenían centro de prácticas. Todavía tenemos algún inconveniente con un estudiante, que serían los que tenían excusas. A partir de esa primera semana, la semana 7, todos ustedes tenían que empezar con ese proceso de seguimiento, que es lo que hemos hablado y que lo dejamos estipulado también desde el inicio. Si ustedes visualizan, en cada una de las semanas se tiene lo que es la actividad en donde se encuentran las nociones básicas que ustedes tienen que tener en esos seguimientos. ¿Sí? Digamos aquí abrí la semana 7, bueno, donde daba inicio de los formatos que ya se supone todos deben tener diligenciados, en donde estaba la carta de presentación para los sitios que solicitaban esa carta de presentación, en donde estaba lo que era el plan o más conocido como el acta de inicio, ¿m? Y allí se les solicitaba desde ese primer inicio y que se habló desde el principio del semestre su carpeta en el Drive, que es un tema de carácter importante y fundamental, y la organización que debía tener esa carpeta en el Drive. Entonces, bueno, ya ahorita voy a mostrarles el Drive, pero entonces, para que lo tengamos en cuenta, dentro de ese seguimiento que a ustedes se les solicita semanalmente, ¿sí? En cada una de las semanas aquí correspondientes a lo que es la plataforma, está la descripción breve y concisa de qué es lo mínimo que ustedes deben tener en ese seguimiento. Aquí se les menciona evidencias visuales, porque sean de carácter similar, fotografías, videos,
como hay centros de prácticas que ustedes mismos mencionaron, decían, no, profe, a nosotros no nos dejan tomar fotografías, no nos dejan hacer videograbaciones, se les mencionaban, listo, ustedes pueden hacer una pequeña acta en donde ustedes den constancia de lo que ustedes estuvieron realizando, ejecutaron, y con firma de la persona encargada o similares, o de pronto recolectar firmas de las personas que estaban allí, ¿ok? Entonces, también las planeaciones correspondientes a cada una de las semanas que ustedes estuvieron haciendo o que estaban realizando durante ese proceso, ¿sí? Una planificación, muchos estudiantes, pues ahí no se les pedía un formato en específico, ya que el formato depende en muchas ocasiones de lo que es el centro de práctica. Hubo estudiantes que mencionaban, profe, pues yo lo que hice, o en el centro de práctica me pidieron hacer un plan de entrenamiento, ¿sí? El cual está en la primera semana y posterior a ello, pues como no lo puedo subir o queda complejo subirlo semana tras semana, ahí yo lo que estoy haciendo es tomar las actividades de ese plan de entrenamiento y pasarlas allí. Recordar que hay centros de práctica también en los que, bueno, no están haciendo como tal o no les piden una planificación. Se supone que, bueno, estas son funciones que nosotros como entrenadores tenemos que realizar normalmente, ya sean como entrenadores, como docentes y similares. Y hay estudiantes que únicamente hasta en un papel, en una hoja de papel, muestran todo lo que realizan durante su jornada y lo suben allí. Entonces, para tenerlo presente y en cuenta. Y por último, lo que es el formato de firmas con las horas que está realizando en su momento, la fecha y demás, y con las firmas tanto del estudiante como de la persona encargada en el centro de prácticas. No se les solicita a ustedes que, bueno, muchos estudiantes los están subiendo ahí directamente en lo que es el documento que se les compartió en Excel, ¿sí? Lo están haciendo virtualmente, perfecto, excelente, eso me parece muy bien. Como hay otros estudiantes que lo que hacen es, tienen el formato impreso y en el momento lo suben con una fotografía y demás. Digamos que esos son los parámetros mínimos que se les está solicitando como seguimiento. Tener presente y en cuenta algo de carácter fundamental y que se les mencionó también desde un principio. A ustedes se les da un tiempo límite para lo que es esa presentación de seguimientos, ¿sí? Aquí, ejemplo, estoy en la semana 7, la cual fue del 13 al 19 de septiembre. Finalizada el domingo 19 de septiembre. ¿Cuál era la fecha límite para que ustedes subieran? Era el 20 de septiembre, lunes 20 de septiembre hasta el mediodía, ¿sí? Eso todo tiene que estar en lo que es la carpeta de Drive. Se les mencionó desde un principio, si ustedes en ese momento, cuando se haga la revisión, yo por lo general no hago la revisión el mismo lunes, ¿sí? Sino a veces la hago el martes o hasta a veces el miércoles. Cuando ustedes ven que envío información por medio del monitor, es cuando acabo de hacer la revisión, ¿sí? Y en muchas ocasiones pues los estudiantes suben el lunes a las 9 de la noche, un ejemplo, pero si yo en el momento no he hecho la revisión, pues acepto eso. Ya estudiantes que no hayan subido post a la revisión, complicado. ¿Listo? Entonces son aspectos que vamos a tener presente y en cuenta. Ya vamos hasta el momento, vamos en la semana número 11, ¿sí? Y hemos hecho la revisión de 4 seguimientos específicamente, ¿sí? Faltaría únicamente el seguimiento de la semana 11, que es esta semana. Ese seguimiento ya entraría para lo que es el segundo corte. ¿Por qué hago salvedad en este aspecto? Que era algo que se les había mencionado desde un inicio. Esto es lo que nos da a nosotros razón, principalmente ante la universidad. Preguntas, contesto al finalizar. Entonces, razón de que ustedes están haciendo la labor y demás, ¿sí? Un ejemplo sencillo que yo les coloco. Aquí nada más ustedes pueden ver en la universidad a los docentes de su carrera. Nosotros hacemos grabación de las sesiones de clase, no únicamente porque es chévere hacer las grabaciones, sino que bajo esas grabaciones es que la universidad denota si nosotros estamos cumpliendo o no con lo indicado y con lo estipulado. Entonces, por eso son esas grabaciones. Aquí pues se les da esa ejemplificación.
Entonces ya llevamos a la fecha lo que son 4 seguimientos, ¿sí? Para que lo tengamos presente y en cuenta. En cada uno de las semanas, ¿sí? Como les venía mencionando, está la actividad seguimiento. De pronto lo que fue la semana número 10, en donde también estaba lo que era la actividad de evaluación de centro de prácticas, que es una de las notas también que va a entrar dentro de este segundo corte. Se adjuntó ahí el formato y demás. Tener presente y en cuenta, ya habían estudiantes que me estaban escribiendo, profe, es que la semana pasada no pude llenar ese formato. Tengan en cuenta que ese formato tiene fecha de entrega máximo esta semana. ¿Listo? Se les dio plazo de 2 semanas porque sabemos que en muchas ocasiones pues puede ser complejo. Hay otros estudiantes que ya estuve evidenciando, lo subieron y demás. Entonces, para que lo tengamos presente. Referente a esa evaluación del centro de prácticas, nosotros tenemos que subir lo que son las notas ya la otra semana, a más tardar el día miércoles, y se les está dando plazo hasta ese aspecto. Entonces, ahí bueno, vamos en esas partes. ¿Listo? Ya como sabemos, ningún tipo de seguimiento se sube en la plataforma, sino como yo les mencionaba, todo en lo que es el Drive. Aquí ustedes ya tienen cada uno su carpeta de Drive, unas muy bien organizadas, otras pues no tanto. Entonces, ¿qué vamos a tener presente y en cuenta? Y qué es lo que estamos visualizando con el líder de las prácticas. Y es, yo les mencionaba en un inicio, en el momento en el que empecemos a hacer el seguimiento, mejor que suban una carpeta en donde indiquen seguimientos y hagan una carpeta de carácter semanal, ¿sí? Muchos estudiantes están haciendo una carpeta que dice semana 1, semana 2, ¿ok? Eso se confirma con la fecha en la que aparece ahí la carpeta, otros están haciéndola mucho, llamémoslo, más organizado, en donde mencionan semana 1 y mencionan de qué fecha a qué fecha va la semana 1. Entonces, para que lo tengamos presente y en cuenta. Aquí, bueno, aquí están las carpetas de cada uno. Semanalmente se hace la revisión de lo que es la carpeta para mirar ese seguimiento en el cual estamos hablando. Entonces, bueno, me voy a tomar el atrevimiento, voy a abrir una carpeta aquí al azar. Pronto ingresé a la carpeta de este estudiante. Como podemos visualizar acá, él menciona evidencias. Vamos a ingresar aquí. Bueno, aquí hay una organización en donde, como lo estamos hablando, semana 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? De pronto sí, yo ingreso, vamos a abrir una ahí al azar. ¿Listo? Ahí, bueno, ya se está viendo diferentes evidencias de lo que él está realizando. Tengan presente y en cuenta, muchachos, que en el momento en el que ustedes suben todas estas evidencias, cuando ustedes suben, queda con la fecha en la cual ustedes lo subieron y la hora específicamente a la que subieron, ¿sí? Y de pronto, también tener presente y en cuenta que, como les venía diciendo, se va revisando la evidencia o el seguimiento de la última semana. Si a la fecha, pongo el ejemplo el día de hoy, que estaríamos haciendo, la última revisión fue de la semana, llamémoslo que fue de la 4ª semana del segundo corte, ¿sí? ¿Cuál fue la carpeta que se revisó? La de esa semana. Si ustedes anteriormente, lo que era la semana 1, 2 y 3, no subieron lo que eran sus evidencias y lo subieron la 4ª semana, complicado porque por eso se dan unas fechas límite. ¿Listo? Ahí es donde vemos lo que es el compromiso de ustedes, la puntualidad y otros aspectos. Entonces es importante, muchachos, y les solicito el favor, la organización de sus carpetas. ¿Sí? Habían estudiantes que, bueno, que inicialmente ustedes en todo lo que les he mandado por medio del monitor, en las observaciones, ahí se les menciona en muchas ocasiones, listo, organizar carpeta, identificar cuál es la última carpeta, porque hay muchos que suben semana tras semana, o digamos como está acá el estudiante, pero uno abre las carpetas, la carpeta, y tiene documentos de la misma fecha que la semana anterior y demás, entonces hay que tener muy en cuenta ese proceso de organización. ¿Listo? Importante, sí les recomiendo que sea con la semana y la fecha de la cual va
esa semana. Perfecto. Entonces, para que lo tengamos ahí presente y en cuenta. Tener también en claro, como les venía mencionando, bueno, aquí me trae a abrir otra carpeta, ¿sí? Hay estudiantes que en el momento en el que se abre esta carpeta, de pronto no tienen las firmas allí, dentro de esta misma carpeta. Bueno, aquí el estudiante que no sé si abrí la misma, entonces de pronto no tienen las firmas allí. Tener presente en claro que, independiente de eso, si ustedes no tienen las firmas, bien sea en fotografías en el formato, yo me devuelvo a su carpeta principal y revisamos si de pronto están en el formato estudiante, que son los formatos que se les dio desde un indicio. ¿Ok? Si ahí ya no están, pues complicada la cuestión. Entonces son aspectos que debemos tener presente y en cuenta. ¿Listo? Pregunta, ¿cómo van con esa evaluación del centro de prácticas? Tienen muchos inconvenientes, los centros de práctica sí han sido prestos a colaborar. Profe, pues en mi caso sí, yo ya la subí todo. Ok, bien, Profe, buenas Robinson. noches. También en mi caso, yo ya la subí esta tarde. Listo. Ok, perfecto. Andrés, que está levantando la mano. Reyes, que también está levantando la mano. En el caso mío, la verdad, Profe, porque Estamos no. con sí, Andrés. Andrés. Andrés y después Reyes. Listo. Profe, la verdad yo todavía no lo he hecho porque no sé a quién enviárselo. Pues como tú sabes, en Santa Fe nos ponen a rotar por diferentes lugares. Entonces no sé si hacerlo con la primera persona que nos contactó, que fue Mercedes, o poner a una sola persona que nos evalúe, porque como nosotros nos ponen diferentes. Ok, bueno, eso sí está bien ahí que lo hayas comentado, porque sí, ya me habían comentado que rotan. Entonces de pronto sí contactan lo que es Mercedes, ¿sí? Que fue la primera persona, la psicóloga, ¿no? Ok. Sí, señor, profe. Entonces, Y sí, pues para para los... poner con los metodólogos y ellos pues como se entienden con nosotros. Yo supongo que ellos ya. Ok, muy bien. Entonces, para que los otros que están en Santa Fe también hay la misma dinámica. Reyes, Buenas noches, profe, ¿cómo está? buenas noches. Profe, primero son tres aspectos para tocar. La primera, pues, ha sido un poquito complejo subir, pues, los informes al tiempo que el profe dice, porque los míos son sábados y domingos. Entonces, yo manejo la coordinación, pues, del club Uninca y me toca esperar, pues, la autorización del profe Gerson, perdón. Entonces, cuando eso pasa, profe, se ha vuelto una complejidad porque el profe ha estado un poquito apartado del proceso. Entonces, me ha tocado también manejar lo que tiene que ver con ponerle las notas a los compañeros de Senda que están haciendo las prácticas allá también y a otro compañero. Entonces, ha sido un poquito complejo por esa parte. La otra, pues la firma del profe del acta de inicio ha sido también complejo, se lo he pedido desde hace un mes y apenas me lo firmó fue ayer. Y eso porque le dije que usted me lo estaba exigiendo, o sea, lo más temprano posible. Entonces él me comentaba que él estaba de vacaciones, me sacó muchas excusas por esa parte. Y ha sido como complejo por esa parte, pero ya el profe pues me lo firmó ayer, a esta hora diría yo. Y para comunicarle eso, profe. Ok, muy bien, Reyes. Entonces vamos con Juan, creo que está levantando, a Nicolás y después con Cristian. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Quería hacer una pregunta, profe, referente a la evaluación. Es que en el club donde estoy, el de patinaje, se fueron a semana de receso y pues La tengo que semana volver pasada. el día sábado. Sí, señor, sí. Y pues esta semana pues no entrenan porque es hasta los fines de semana. Entonces, era para preguntar el profe cuándo teníamos que subir las evaluaciones porque pues el sábado es cuando yo regreso, pero pues yo podría decirle a la profe que me hiciera saber el mismo sábado y subirlo. Entonces, a ver si hay algún problema. No, como les mencioné, tienen plazo esta semana. ¿Sí? Nosotros tenemos que subir lo que son las notas a más tardar el miércoles. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo?
Bueno, Cristian, Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? buenas noches. Profe, pues la verdad que sí estoy preocupado porque digamos que pues por los horarios y todo lo que he tenido, pues no le he subido evidencias, pero igualmente como usted lo dice, yo lo tengo todo organizado ahí en una carpeta. También de pronto como el compañero Reyes, a veces no es tan fácil que le firmen a uno así semana tras semana, pues en mi caso a mí me tiene que firmar pues la presidenta del club y con ella a veces pues es un poco complicado las cosas, ¿sí? Sin embargo, profe, pues como le digo, yo tengo todo, pero sí me preocupa es que yo no le he subido en las fechas que usted dice y usted dice que es complicado, pues sabiendo que se ha llevado el proceso con las niñas y todo. Yo igualmente ahí tengo las evidencias de los partidos. También, pues como yo estoy trabajando ahí, obviamente ya no es hacer solo sesiones, sino una planificación más concreta, como usted lo venía diciendo al comienzo de la clase. Entonces, ahí está todo, profe, pero sí me preocupa es porque yo no he subido nada y la evaluación esa, yo ya la hice, porque pues aproveché el día que me firmó todas las horas ya y ya la realicé, pero no, o sea, no lo he subido, profe. Entonces, realmente sí estoy demasiado preocupado, pues porque se ha estado haciendo el proceso, pero pues no se han subido las evidencias y me preocupa eso, profe. Ok, muy bien. Bueno, entonces, bueno, aquí trataron ya otros temas. Estamos hablando de la evaluación. Quería mirar cómo iban. Listo, ya la mayoría parece que no tienen inconvenientes. Les recuerdo nuevamente, tienen plazo esta semana, ¿sí? No se les está acusando, pues apenas nos mencionaron que era la semana pasada sobre la evaluación, se les dio la noción o se les dio toda la información por medio o se les comunicó por medio del monitor, también por la plataforma, para que lo tuviéramos presente y en cuenta. ¿Listo? Entonces, bueno, ya ahí estoy escuchando. Importante también tener presente y en cuenta lo siguiente, ¿sí? En el momento en el que ustedes suben, hacen la subida de esas evidencias, digamos aspectos como los que ustedes están mencionando, pronto lo que estaba mencionando ahorita el estudiante Reyes, en donde, listo, usted sabe que de pronto el director de la carrera pues vaya a ese espacio de pronto es complejo porque tiene muchas ocupaciones y demás. Entonces todos esos aspectos, comentarlos con anterioridad, por favor. Ya, en un momento podrían ser por medio de correos o, bueno, hay estudiantes que, pronto yo me enteré que la semana pasada estaban en receso porque un estudiante dentro de las evidencias que él subió, pues, estamos en semana de receso, en este momento pues no hay, bueno, dio ahí las indicaciones y demás, y por ello me enteré. Entonces todos esos aspectos tienen que, por favor, irlos comunicando, no esperar a que llegue el último momento para hacer lo que es la comunicación, por favor. Entonces, para que lo tengamos presente y en cuenta. ¿Listo? Vamos a continuar y ya al último doy otra noción para preguntas. Entonces, bueno, ahí les estaba comentando todo lo referente a los seguimientos, ¿sí? A la organización que ustedes tengan en cuenta en la carpeta. Recuerden que la carpeta es su presentación frente a este proceso de pasantías. ¿Ok? Entonces, les voy a compartir igualmente, dentro de lo que es la plataforma, ustedes visualizan aquí donde menciona este documento que dice seguimiento semana 4 del 4 al 10 de octubre. Ahí es el documento en Excel que yo tomo como guía y por el cual me estoy enfocando para ese seguimiento que se está realizando. Les voy a compartir aquí lo que es el documento. ¿Ok? Esto es lo que se les ha enviado por medio del monitor y lo que está en su momento en la plataforma. ¿Sí? Como ustedes pueden evidenciar, está cada uno de ustedes, están todos los estudiantes, en el momento están cursando el proceso de pasantía. ¿Listo? Hasta la fecha, se tienen lo que son 5 seguimientos, ¿sí? Empezando desde la semana del 13 al 19 de septiembre y finalizando la semana pasada, que es del 11 al 17 de octubre. ¿Ok? Entonces, como ustedes mismos lo han venido evidenciando, ahí se les mira lo que son esos tres aspectos básicos que deben tener: las evidencias, la planeación y lo que son las firmas.
Entonces, y ustedes mismos lo han venido evidenciando, ¿sí? En el momento en el que se hace la revisión, si ustedes no tienen nada en la carpeta, si no hay un seguimiento, se les coloca, como se está visualizando acá, no hay. Si de pronto a ustedes les llega a faltar lo que es las firmas, ¿sí? Se les coloca, bueno, el estudiante cumple, hacen falta las firmas o corroborar con las firmas, ¿sí? O eso mismo con lo que es, de pronto aquí selecciono este estudiante, lo que es la planificación, ¿sí? Se les coloca falta planificación o firmas, dependiendo de lo que ustedes les hagan falta. También ustedes saben que se les ha colocado una serie de observaciones, como ya les venía mencionando anteriormente, en donde ahí se les decía, listo, organizar la carpeta, de pronto, bueno, lo que mencionaba ahorita también, identificar cuál es la carpeta como tal, la última carpeta. Entonces son aspectos que debemos tener presente y en cuenta. Algo que yo sé que les interesa muchísimo y es la nota. Si ustedes visualizan acá lo que es este seguimiento que ustedes han presentado, que han venido presentando, dentro de lo que es esta nota del segundo corte, tiene un valor como tal del 60%. Como les mencionaba, esto es lo que nos da a nosotros noción y razón de que ustedes están haciendo la labor, ¿sí? De nada nos sirve a nosotros saber, listo, el estudiante está en X centro de prácticas, ¿sí? Puede ser su lugar de trabajo, puede ser un centro que tenga vínculo con la universidad y entre otros, ¿sí? Pero hasta la fecha, como ustedes saben, pues por el momento no se han hecho visitas. Las visitas ya están acordadas para hacerse esta semana y la siguiente semana, correspondiente a ello. Entonces, sí, el estudiante no da noción de nada, no da evidencias correspondiente a ello, prácticamente es como si no estuviera haciendo esa acción. De nada nos sirve mencionar, listo, el estudiante hizo lo que es el acta de inicio. Perfecto. Bueno, dentro de las evidencias no se tiene nada. Hubo estudiantes que se hizo el primer informe, le mencionó no hay, ya después de eso, pues, como se dieron cuenta que ellos estaban haciendo las revisiones de las mismas, empezaron a adjuntar lo que eran las evidencias correspondientes. Entonces, eso es lo que nos da noción a la universidad que ustedes están cumpliendo con ese aspecto, primeramente, ¿sí? Entonces ahí, como ustedes lo pueden visualizar, eso tiene un porcentaje, lo que es el 60%. Recuerden que en el momento, bueno, el día de hoy, yo no les voy a dar notas a ustedes como tal, ¿sí? Ya que nos faltan lo que son todavía dos evaluaciones. Lo que es la evaluación por parte del centro de prácticas, que hay como hay estudiantes que ya la subieron, hay otros que no, y la evaluación que se da por parte de prácticas de la universidad, eso dependiendo del proceso en el que ustedes han llevado y cómo han gestionado la cuestión. Entonces, se tiene este primer porcentaje. Cada uno de ustedes tiene total acceso a lo que se les ha mencionado acá, ¿sí? Dentro de esos documentos que encuentran en la plataforma, ustedes pueden encontrar este documento tal como está. Ustedes pueden visualizar lo que ustedes han venido realizando. Con el atrevimiento, bueno, voy a tomar como ejemplo el primer estudiante. Si el primer estudiante no tiene, en ninguna de las revisiones no ha tenido, pues ya sabe cuál sería esa calificación del 60%. Si de pronto, listo, tengo otro estudiante en donde, listo, falta confirmar las firmas, yo evidencio ahí que, bueno, en el momento no tiene como tal todas las firmas completas, pero tiene lo que es la planificación, tiene evidencias visuales, listo, ahí ya pues nosotros obviamente se menciona, listo, el estudiante está cumpliendo con su función, de pronto pues ya, digamos, tomo como ejemplo ahí, disculpar al otro estudiante que ya en la última semana ya cumplía con todos los parámetros, entonces ahí podíamos estar mirando, digamos que es esa noción de lo que decía, el compromiso que ustedes tienen con la asignatura y con la universidad, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos presente y en cuenta dentro de eso su proceso. Nadie más que ustedes sabe el proceso que ha hecho dentro de esa carpeta de Drive. ¿Ok? Tenemos acá lo que es un 5% de nota
sobre las tutorías. Aquellos estudiantes que solicitaron su tutoría, hicieron la tutoría normal, esos estudiantes dentro de ese 5% tendrán un 5 de calificación, no hay ningún inconveniente, pues los estudiantes que no solicitaron su tutoría, pues ya sabrían cuál es la calificación. Tenemos un 20% correspondiente a la evaluación que les brinda el centro de prácticas. ¿Listo? Ahí nosotros no intervenimos, eso es dependiendo de lo que diga el centro de prácticas. Y un último 15%, que es la evaluación, como les venía mencionando, que da lo que es las prácticas de la Universidad INCA. Entonces, dependiendo de todo ese proceso que ustedes han venido realizando, dependiendo de las evidencias que ustedes hayan puesto dentro de su carpeta, si las hicieron en el tiempo que se tenía estipulado, la evaluación que les brindó el centro de prácticas, entre otros aspectos. Entonces, eso para que lo tengamos presente y en cuenta. Esperen que les iba a mencionar ahorita algo, pero se me está pasando. Bueno, como les venía a decir, esto es para que ustedes lo tengan en cuenta. Yo en el momento no les estoy socializando una nota como tal, porque como les digo, todavía nos faltan estas dos evaluaciones. Ya lo que se espera es a más tardar el domingo, ya se tenga la nota correspondiente a esto, a lo que es este segundo corte. Tengan presente y en cuenta que aquí se les da, podríamos llamarlo, entre comillas, una nota de carácter apreciativa, ¿sí? Porque aquí nos está contando si ustedes cuántas horas llevan, ¿sí? Ya que ustedes tienen que cumplir con un límite de horas, ¿sí? Nos está mirando si han asistido totalmente a las sesiones en las cuales ustedes están realizando con su centro de prácticas. ¿Sí? Entonces aquí se les daría lo que es una nota apreciativa. Presente en el tercer corte, que ahí sí se hace la sumatoria total de las horas y se identifica si el estudiante ha fallado o no ha fallado al centro de prácticas. Bueno, aparte de lo que es la visita por parte de los docentes al centro de prácticas, ya saben que a aquellos estudiantes que no se les haga visita, se comunica uno directamente con el centro de prácticas para que ellos nos den una noción neta, ¿sí? Ahí, para que lo tengan muy presente y muy en cuenta, también en el tercer corte, aparte de ello, lo que es el proyecto transversal. Entonces, pues, para que no se vayan a dejar coger lo que es la noche. ¿Listo? Como les digo, este formato ustedes lo pueden encontrar en cada uno de los seguimientos que se les estaba realizando semanalmente, lo pueden encontrar en la plataforma y ya. Entonces, ahora sí, voy a ir, bueno, como les venía mencionando, ya en el momento no les doy una calificación, ¿sí? Ya que nos falta, nuevamente reitero, estas dos evaluaciones, confirmarlas, ¿sí? Y ya ponderando todo eso, yo les hago llegar lo que sería la calificación. Eso es para que lo tengamos presente en cuenta. Recuerden que empezamos a hacer el seguimiento a partir del segundo corte, aunque habían estudiantes que ya tenían centro de práctica desde el primer corte, para que quedaran la equidad de todos los estudiantes y que no hubieran estudiantes que desde el momento en el que desde el primer corte dijéramos, bueno, vamos a hacer el seguimiento, como no tenía centro de prácticas, obviamente pues quedaran en desigualdad con el resto de estudiantes. ¿Listo? Entonces, referente a lo que se ha mencionado el día de hoy, ya veo por ahí una cantidad de manos levantadas. Bueno, entonces ahí sí voy a empezar a responder algunas preguntas. ¿Listo? Vengan y miramos en qué orden se levantaron las manos aquí. Menciona que el primer estudiante que levantó fue el estudiante Reyes Amador Peláez. O no sé si la dejó levantada la vez pasada. Dale, Reyes. No, eso fue la primera. Ah, ok, perfecto. Entonces aquí ya bajo la mano. Entonces vamos con el estudiante Johnny Calvo. Buenas noches, profe. Profe, Bueno, pues sí le quería comentar dos cosas. En la semana 2 del 20 creo que es, de septiembre, me dice que confirmar fechas. Y pues yo revisé y las fechas estaban todas en orden, entonces no sé qué sería ahí.
Y la otra era, profe, que pues lo que yo tenía entendido sobre las tutorías era que teníamos mínimo, creo que era mínimo una o dos tutorías de el segundo y el tercer corte. Y pues yo no tuve ninguna duda, no, nada para solicitar las tutorías, entonces, profe, no sé por qué su merced dice que el 5% era de las tutorías. Yo les mencionaba a ustedes desde el inicio del semestre que ustedes tenían que tener alguna, al menos una tutoría a lo largo del corte. Ah, ok, profe. Les indiqué desde el inicio del semestre, ¿sí? Llamémoslo que, entre comillas, podría ser de carácter como por obligación. Únicamente una tutoría si no tuvieran dudas, inquietudes referente al proyecto transversal, solo mostrar cómo van con el proyecto transversal. Y yo lo Profe, pero mencionaba esas desde el no se primer. realizaban entre el segundo y el tercer corte, o entendí O mal. sea, una tutoría por corte, miren, ¿sí? Y la tutoría que no realizaron fue el segundo corte. Yo les comentaba que en el primer corte no iba a tomar eso porque todavía no tenía centro de prácticas y demás. ¿Listo? Es para que lo tengan presente para el tercer corte. Profe, y respecto a la primera pregunta que me decía que confirmar fechas. Referente, bueno, toca identificar en la carpeta porque lo que les menciono en muchas ocasiones es que hay estudiantes que suben lo que es la carpeta, ¿sí? Bueno, importante que lo suban dentro la semana como tal, de la fecha que empieza a la fecha que termina la semana, porque hay estudiantes que únicamente o suben la carpeta, pero le colocan, pongámosle lo que es la fecha del sábado y el domingo. Entonces toca ponerse a identificar ahí ya en esos aspectos. Y lo que les menciono, en el momento en el que se entra a la carpeta, ahí aparece o queda la salvedad en qué momento fue que ustedes subieron sus documentos. ¿Sí? Si de Sí, pronto, profe, pues yo me fijé en todo eso y la verdad tenía todo en orden, entonces por eso se me hizo raro. pues, me toca confirmar. Voy a dejarlo aquí, Vale, gracias. pero sería correspondiente a lo que es la última semana. Ah, bueno, pero aquí sería correspondiente a lo que es la tercera semana. ¿Listo? Entonces también tener presente y en cuenta lo que les digo. Si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda referente a ello, por eso también son las tutorías. ¿Listo? Bueno, vamos con Andrés Suárez. Profe, creo que hoy yo. Bueno, según esto, Es que abrí el micrófono y se me bajó la manito. No sé por qué. Dale, Robin, todo bien, pase. Y después voy yo, todo bien. Vale, vale, muchas gracias, compañero. Profe, pues es que, bueno, dos cositas también. En la última semana, pues yo subí la evidencia fotográfica, pues de las sesiones de clase. Yo hago el PowerPoint y pongo la fotografía, pues porque allá en la alcaldía también me piden una evidencia fotográfica siempre al final de la clase. Entonces, yo subo 20 fotos semanales, ya que cada una corresponde a la sesión, pues, de que yo realizo como tal la clase, valga la redundancia. Y la otra es que ahí me aparece en un ítem falta de planificación. La planificación yo la voy subiendo en algunas semanas. Me tocaría especificar en qué semanas, es para que aparezca y ya, profe, eso es todo. Pues digamos que de pronto en la última semana su merced se le pasó y no me vio, entonces, pues, profe, muchas gracias ahí pues, por si me puede corregir. Gracias, profe, muy amable. bueno, referente a lo que es la planificación, entonces en ese caso, listo, importante intente subirlas en todas las semanas, ¿no? Entonces, ya saben, si de pronto eh, ustedes hicieron lo que es un macrociclo o un plan de entrenamiento ya extendido, le decía uno de sus compañeros que trabaja creo que, o que está haciendo sus prácticas en un gimnasio, mencionar, listo, en un documento breve, referente a lo que es ese plan de entrenamiento, se tomaron en cuenta lo que eran la sesión uno 2 y 3 porque él decía, en un gimnasio por lo general se repiten lo que son las sesiones de entrenamiento, o sea, hacen sesiones de entrenamiento similares para las personas, ¿sí? Entonces yo le decía, listo, en ese caso,
de su plan de entrenamiento al inicio y dentro de lo que usted sube como evidencia, mencionar, listo, con determinado individuo se tomó el plan de entrenamiento, lo que era la sesión 1, 2 y 3 y similares. Entonces les recomiendo de pronto también que hagan eso. Si ustedes tienen un plan de entrenamiento macro, hagan la salvedad ahí en el momento en el que ustedes suben las evidencias. ¿Listo? Listo, profe, de una. Gracias. Para que lo tengamos ahí presente. Ok, vamos ahora sí con Andrés. Hola, profe. Profe, pues yo tengo la salvedad de que, pues, por ejemplo, cuando hicimos la tutoría, le comenté que, pues, a mí en todos los apartados aparece que falta planificación y firmas. Entonces, te había comentado que, pues, en Santa Fe no me exigen planificación. Entonces, el profe me dijo que, pues, empezara a hacer un informe semanal de lo que, pues, yo hacía. Pues, porque no me dejan intervenir mucho, la verdad. Hago acompañamientos, pero no me dejan intervenir muy de vez en cuando. Entonces, pues, no exigen, digamos, que el tema de la planificación. Y pues la idea era empezar a hacer informes a partir de esta semana, que era lo que habíamos quedado nosotros. Entonces, pues por eso no subí informe todavía. Y en cuanto a las firmas, pues como rotamos mucho y nos firman diferentes personas, entonces pues te comentaba que, digamos, en la primera semana, habían algunos espacios, pero si tú mirabas en la segunda semana, esos espacios ya estaban llenos con las firmas y así sucesivamente. Entonces es porque, digamos, hoy no me firman, pero la otra semana cuando vuelvo al centro de práctica sí me firman. Entonces era para recordar. A ver, Andrés Felipe Suárez. Listo. Entonces, bien. Entonces, todos esos aspectos que ustedes están comentando acá, lo que les digo, si ustedes realizan un informe, colóquenlo allí que todo eso se tiene presente en cuenta y se lee como tal, ¿sí? Entonces el hecho, listo, no se firmaron o nos firman hasta la otra semana, pero entonces ya recolectamos las firmas de la semana pasada y quedan aquí como evidencias. Entonces todo eso pues para tenerlo presente en cuenta y si recuerdo lo que habíamos hablado y mencionado referente a lo que eran las planeaciones que pues les mencionaba, ¿sí? Ahí se le dijo al estudiante, haga un informe o también pueden hacer ustedes lo que es un, un acta o algo similar en lo que den noción de lo que ustedes están haciendo ahí en su centro de prácticas que sería similar a esa planificación. ¿Listo? Entonces gracias ahí por el recorder, Andrés. Vamos con Cristal Daniela. Profe, buenas noches. Pues Buenas es que noches. yo te iba a comentar que así como mi compañero, yo hago es un acompañamiento en las sesiones y todos los días roto por los diferentes grupos que hay. Entonces, esas sesiones que tú ves que están así en papel es porque yo las voy anotando a medida que se va llevando la sesión de clase y pues las dudas que se vayan presentando y así. Algo así como análisis de metodología y eso, pero que yo intervenga en la clase como tal en la sesión es muy poco. Y pues lo de las evidencias, las 2 primeras semanas, pues nos tocaba esperar como tal la confirmación de la liga para poder tomar fotos y eso por lo que hay presencia de niños y bueno, todo eso es difícil ya ahí. Ah, ok. Eso, pero contigo creo que no hemos tenido inconvenientes, ¿no, Cristal? Porque tú, en el momento en el que subes como un acta o similares de lo que realizaste durante la sesión, ¿no es cierto? Las 2 primeras semanas sí subí como unos posts, unos póster que nos pedían según lo que ellos pedían como en caracterización de los cursos y eso. Ah, bueno. Ok, muy bien. Pues solo mencionas que lo que eran las 2 primeras semanas no les permitían. No, de un tiro. Sí, profe, pues en la mañana sí ya nos dejan tomar videos y eso, pero a los compañeros de la tarde sí no pueden tomar videos ni nada. Ok, muy bien. Listo, perfecto.
Entonces, bueno, recordando también lo que les comentaba, si en dado caso no les permitían, que fue algo que también que se fue estipulado desde el inicio, tomar lo que eran evidencias visuales y similares, pues, como se mencionaba, pues ustedes podían hacer eh, dar como un informe del mismo y mencionando dentro de ello que no se podían tomar evidencias de carácter visual. ¿Listo? Entonces, bueno, gracias ahí por la salvedad. Entonces, también tengan presente y muy en cuenta que, acuérdense que yo les mencionaba esos tres aspectos mínimos que ustedes tenían que tener ahí dentro de lo que es las evidencias. ¿Sí? Y como se les digo, ahí se revisan todos esos aspectos. ¿Sí? Y sí, en dado caso, que fue el ejemplo que puse ahorita con uno de los estudiantes que no tenía firma sino hasta lo que era la última sesión, ¿sí? Pero si yo he visto que ustedes han hecho el cumplimiento con los otros dos aspectos, pues eso se les tiene muy presente, muy en cuenta, ¿ok? No es que digamos, listo, la estudiante en las dos primeras sesiones no tuvo evidencia visuales, pero presentó lo que era la planificación, presentó lo que eran las firmas, ¿sí? Ahí pues por noción pues se diría listo, de pronto tiene algún inconveniente y las otras sesiones ya se tuvo lo que son las evidencias visuales. Entonces todo eso se tiene presente y en cuenta, ¿listo? Vamos con Cristian Camilo Giraldo. Hola, profe. Bueno, lo que pasa es que, pues en mi caso, es muy parecido a los de mis otros compañeros, es con respecto a la planificación. Lo que pasa es que yo allá en mi centro de práctica, pues yo tampoco así intervengo mucho ni nada de eso. Yo lo único que hago es que lo que me diga el entrenador, por ejemplo, él me dice, haga el calentamiento, listo, yo lo hago. En algunas veces me dice, haga una parte de la fase central, o sea, él me dice, por ejemplo, haga 5 ejercicios para tren superior, pero así nomás, pero así que digamos que intervenga así de todo, no, no, profe. Pero, y, bueno, ahí en ese caso lo que les menciono, si eso es lo que, bueno, y que era lo que mencionaba también ahorita el estudiante Andrés, si eso es lo que les ponen a hacer en el centro de prácticas, pues que realicen lo que es ese informe referente a lo que ustedes hicieron en el centro de práctica que se contaría como la planeación. ¿Sí? Específicamente no nos ponen a hacer una planificación, sino a realizar determinadas actividades las cuales se enfocan en esto, en estos aspectos. ¿Listo? Que era lo que les estaba mencionando también ahorita. Entonces, para que lo tengamos ahí presente. Por eso les mencionaba que no se pediría ahí, bueno, si esa es la función que les está colocando el centro de prácticas, que bueno, también se confirman con esa acta inicial que ustedes realizaron, ¿sí? Pues ahí hagan ese informe y por ahí no habría ya el lío como tal, ¿listo? Profe, otra cosita, profe, pero ese informe, por ejemplo, ese informe tiene que ser día por día, por ejemplo, mañana haría un informe de lo que haría mañana, el jueves así, o un informe semanal, o sea, hablando en general de lo que hice en la semana. Entonces, para yo más o menos tener como la idea de cómo hacer. Bueno, se les están pidiendo las evidencias de carácter semanal, ¿sí? Se les está pidiendo la evidencia de carácter semanal, pero entonces si se hacen un informe que sea semanal, que sea de pronto llamarlo un poco específico dentro de las funciones de cada día. No es que, listo, del día lunes hice el calentamiento, hice un skipping alto, puse a correr a los jugadores, sino ya generalidades de cada día. ¿Listo? Ah, ok, profe, gracias. Listo, muy bien, Cristian. Vamos con María Camila Páez, adelante. Profe, yo te había comentado hace como 2 o 3 sesiones, creo que 3 sesiones, que a mí todavía no me habían firmado el plan porque pues allá en el centro de prácticas, mi jefe directo no tiene firma virtual. Entonces ella, pues al firmar lo que es, o sea, bueno, al completar lo que es la evaluación, ella me decía si era posible solamente colocar el sello de bienestar o si había que poner firma como tal. Listo. Ahí en ese caso, si es sello, no habría ningún inconveniente, ya que el sello se supone que tiene todos los datos de la persona. Y que el sello, al igual que la firma, no se puede, llamémoslo así, bueno, plagiar, por decirlo así.
Sí, profe, pero es que el sello es solo, o sea, el sello solo dice el logo de bienestar y dice bienestar institucional, por eso ya me preguntaba si era posible, porque es que no tiene, o sea, no tiene como la firma, o sea, el sello tampoco tiene como los datos de ella ni nada. No tiene tampoco los datos de la universidad ni nada. No, Que bueno, en este caso pues aceptaríamos el sello. Listo, ya sabes que en el momento nosotros hacemos la corroboración, ¿no? Lo que es más que todo para seguir con el seguimiento. ¿Listo? ok, profe, gracias. Ok. Vamos con Wilson, Andrés Ayala. Buenas noches, profe. Buenas noches, Profe, qué pena, Wilson. yo tenía, digamos, una duda, una inquietud, digamos, con respecto a los requisitos, pues, que se están pidiendo, pues, con anterioridad con respecto a las firmas. Pues, ya que a mí me parece que yo no cuento con las evidencias y, pues, la verdad, sí, yo ya las había colocado con anterioridad y, de hecho, hice una especificación diciendo, pues, que el encargado, pues, del centro de práctica, en este caso, pues, el coordinador de deportes del municipio, pues, me dijo que me daba la potestad para colocar la firma digital y que en caso pues que si había algún inconveniente o algo, pues él o sea, imprimíamos el formato y él me firmaba físicamente en caso de que hubiera algún problema. Y pues yo lo único que hice fue descargar el formato, ponerlo como individual y colocarlo en cada carpeta. Y con la firma digital de él, después y haciendo la aclaración pues en un cuadrito ahí en el Excel. Entonces, pues por eso es mi duda, porque me aparece como no, como faltan confirmar firmas, cuando ahí están y está especificado, digamos, en un cuadrito, pues que el jefe de práctica me dio la potestad pues, de ir colocando las firmas digitales y en dado caso, pues si era necesario, se hacía un formato y se firmaba físicamente. Ok, muy bien, Wilson. Entonces, bueno, tener presente ahí en cuenta. Sí, profe, Pero bueno, y pues con la parte de la cartilla, entonces con el municipio, pues queremos hacer como una cartilla, ¿no? Con todo lo que tiene que ver o está orientada a la parte del baloncesto en todo lo que tiene o compete con la parte de iniciación, categorización y la caracterización del municipio, la caracterización de los jugadores y pues todo lo que es relevante del baloncesto. Y pues estamos, digamos, en ese proceso para dejarlo plasmado allá y pues que se tenga un presente de cómo se debe iniciar en el baloncesto y toda la parte técnica, táctica, psicológica, deportiva, física. Entonces, pues estamos en ese proceso. ok, muy bien. Bueno, referente a la cartilla, pues eso ya lo hablaríamos ya específicamente en tutoría, ¿listo? Que la idea suena bien así a grandes rasgos. Ahorita pues no me voy a poner a enfatizar en eso. Ya referente a lo que mencionas, entonces efectivamente si visualizas también lo que son las dos últimas semanas, en todas las semanas creo no, aquí lo tengo colocado, coloqué que cumples y únicamente pues era confirmar ese aspecto de las firmas, ¿listo? Pero ahí está, no habría inconveniente. Ya como viste en las últimas semanas, ahí si no está esa salvedad como tal. Perfecto. Listo, profe, muchas gracias. Ok, muy bien. Vamos con Sergio Andrés Pinto. Hola, profe, buenas noches para todos. Buenas noches, Sergio. Profe, yo evidencié ahí que decía que en la semana del 27 al 3 de octubre que no cumplo con con las actividades. Bueno, yo la subí con los microciclos del club, dependiendo el microciclo. Entonces yo tengo acá la semana del 6 al 12, la semana del 13 al 19, la semana del 20 al 30, la semana del 12 al 17 y la semana del 1 al 10. Entonces, pues creo que no sé si su merced no observó, no sé qué pasó, profe. Eso primeramente tocaría verificar si se subió en la fecha estipulada. ¿Listo? En la fecha que se tiene estipulado porque lo que les comentaba desde un inicio. Entonces tienen un límite de tiempo para hacer el subimiento o para subir sus evidencias o hacer ese seguimiento. Una vez Sí, se, sí. se subió posterior a la fecha, ahí ya complicado, ¿listo?
No, profe, Y yo todo lo he subido respecto a las fechas. Entonces, no sé si y puede revisar, por segundo, favor. eso, porque aquí tengo, bueno, aquí tengo que de la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre no hay evidencia como tal. Segundo, Por eso pues le digo, lo profe, mismo, o sea, yo espérate un la subo momento, Wolf. dependiendo al microciclo del club. Y yo la tengo acá, por ejemplo, tengo del 20 al 30 de septiembre, no la tengo del 27 al 3. Y la otra la tengo del 1 al 10 de octubre. Y bueno, por eso también les comento las cuestiones de las fechas. En el momento en el que ustedes suman la carpeta, que sean las fechas de lo que es esa semana. ¿Sí? Sí, profe, pero, También o sea, para tener en cuenta y presente, y se los menciono a todos, por eso yo también les hago los envíos de carácter semanal, ¿sí? Para que en el momento en el que ustedes, en esa semana, listo, me apareció no hay, pero yo subí, ¿cuál sería el proceso a seguir en ese momento? Hacer, ya saben que tenemos diferentes canales de comunicación y podrían escribir por lo que es por medio de la plataforma, el correo o solicitar una tutoría en donde mencionó para eso también las tutorías o las reuniones, ¿sí? Porque digamos, por eso se les hace esa entrega de carácter semanal, para que ustedes confirmen, porque digamos, si damos espera hasta la última semana, mire, si yo no estuviera haciendo esta reunión en este momento, creería que los que tienen dudas se hubieran quedado con las dudas. Solo hubo un estudiante que me escribió en el primer informe, que me escribió. De resto, ninguno escribió como tal. ¿Sí? Entonces ahí para que lo tengan también presente y en cuenta. No dejemos todo hasta el último momento. sí, profe, Entonces, vamos pero, o a... sea, yo no lo dejé para el último momento, profe, sino que lo subí en la fecha estipulada. Yo lo subí, pero lo subí como me dicen en el club, en el microciclo. Entonces, el microciclo lo tengo, como le digo, lo tengo del 23 al 30 de septiembre y el otro del 1 al 10 de octubre. Entonces, pero lo subí en las fechas estipuladas, no lo subí tarde ni nada, profe. Entonces ahí para hacer salvedad, y qué pena ahí lo tomo como ejemplo, Sergio. Eso usted menciona que, entra aquí rápidamente su carpeta, está lo que es la semana del 20 al 30 de septiembre, que es lo que usted está mencionando aquí, ¿sí? Y yo ingreso a su carpeta y me aparece que el documento usted lo subió el día 9 de octubre. Entonces, eso indica que en el momento en el que yo hice la revisión, no había documento. Ah, ok, profe, entiendo. Por eso le digo que muy probablemente fue cuando, en el momento en el que se hizo la revisión, no había documento y lo entregó post fecha. Listo, ¿Listo? profe, sí, señor, listo. Y vamos con Johan Parrado. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, dos cositas. Una, a mí me salió en octubre 11 al 17 que no tenía planificaciones. No tengo planificaciones porque esta semana estuvo receso y tuvimos una copa en Girardot. Entonces yo me fui allá, los niños tenían competencia, entonces por eso no hubo sesiones. Ahí que podría hacer, Lo que les mencionaba, o sea, sí, por X o Y razón. No sé por qué no lo encuentro aquí dentro de... Y por X o Y razón, digamos, listo. Las sesiones fueron partidos como tal. Ustedes lo que tienen que hacer en este caso, dentro, bien, no se realizaron planificaciones, pero como les mencionaba, hacer de pronto un acta, un inicio en donde hacer esa salvedad. En en esta semana no se hicieron planificaciones porque estábamos en competencia y lo que hicimos fue partidos, en ese caso, hacer esa salvedad porque a mí me queda complejo únicamente saber por medio de lo que son las evidencias visuales, ¿m? Y las sí. firmas, saber que estaban jugando un partido. Ustedes pueden jugar un partido dentro de lo que es la sesión de entrenamiento y demás. Entonces, por eso les indico, en el momento en que ustedes no tengan, o
sea, les comentaba, la semana pasada yo me enteré que había semana de receso en los colegios porque uno de sus compañeros dentro de las evidencias o el seguimiento mencionó eso. Estábamos en semana de receso, por ende, dentro de la semana no hubo entrenamientos, únicamente hubo entrenamiento lo que fue el sábado y domingo, ¿sí? Entonces allí fue que yo me enteré, que yo no tengo vínculos ahorita con colegios. Entonces que hagan ustedes esa salvedad, ¿sí? No, para que lo tengan muy presente y muy en cuenta. Bueno, Ok, no, perfecto. Johan, Eh, confírmame cuál es el nombre completo que no te encuentro acá. Joan Sebastián Guaita Parrado. Ah, ok. Listo. Profe, y una última cosita. Digamos que a mí en las primeras semanas tengo como no hay, porque no alcancé a subir por, bueno, XY problema. ¿Qué pasa ahí con esas notas? Lo que les Porque, decía, digamos, yo pues, las subí ya, pero más tarde, así como mis compañeros. ahí complicado, porque lo que les decía, pues, en ese momento, pues, ya no se va a tomar, a nosotros nos queda complejo ponernos a calificar las carpetas anteriores de ustedes, y por eso también se les da una fecha límite de entrega, ¿sí? Y lo que les digo, o sea, ahí es donde vemos también el compromiso que ustedes tienen con la asignatura, y bueno, compromiso como tal con la universidad en ese aspecto, ¿sí? Entonces, por eso, o sea, de pronto, bueno, no digo de pronto porque no, no va a ser así. Ya, si ustedes no subieron en el momento acordado, graves, ¿sí? Sí. Yo les mencionaba, yo puedo, les decía desde un principio, yo puedo entrar a su carpeta, pero yo no voy a ponerme lo mismo lo que es el líder de prácticas, no va a ponerse a virar la carpeta de hace 4 semanas, sino estamos visualizando la última carpeta. Y les daba la ejemplificación con los docentes de la Universidad Inca. Nosotros nos dicen, si ustedes no suben este video, o sea, voy a tomar, hoy tuve una clase por la mañana, tenemos plazo de subir el video máximo hasta el lunes, que el martes ya hacen toda la revisión. Si yo lo subí el martes y hicieron la revisión, graves. Allá su llamado de atención, todo lo correspondiente, este hombre no está trabajando y demás. ¿Sí? Recuerden que aquí uno de los objetivos principales de este proceso de pasantías es ya que ustedes se enfrenten a ese mundo laboral y cómo manejan ese mundo laboral. Ustedes en una empresa y dentro de los clubes que ustedes pueden estar trabajando en su momento, no pueden decir, no, se me olvidó esto, lo subí tarde, o porque la empresa no va a aceptar eso. En muchas ocasiones, listo, primeramente un llamado de atención y después, ¿sabes? Y eso está pasando aquí con la universidad. Entonces, ahí sí, y para los estudiantes que no hayan hecho, que no subieron en su momento, complicado. ¿Listo? Vale, listo, gracias, profe. Sí. Gerson Ferney Cordero, adelante. Digo que con Gerson tenemos, bueno, ya un inconveniente. Sí, profe, buenas noches. Ya, Gerson, pues ya hemos hablado No sé qué vamos a hacer. por, no te preocupes que ese tema lo tratamos ya independientemente. ¿Listo? Ahorita Sí, no vamos a profe. dialogar. Pues Creo que digamos ayer que te escribí yo, un correo para que me escribieras un correo el día de hoy, ¿no? sí, profe, ya hablé con el profe Andrés y ya pues el documento que estaba pendiente, él se encargó de enviarlo. Yo de todas Ok. maneras, lo otro que me pidieron lo envié hoy, digamos que los papeles, lo otro que me solicitaron lo envié hoy y pues estoy en una espera pues de una respuesta aún, ¿sí? Entonces, ojalá ya Listo, tengamos, listo. Igualmente ya yo he dialogado con el profesor Andrés, con el líder de prácticas, y yo ya he hablado con él y ya mencionamos si en esta semana no hay una solución, ya nosotros, yo por mi parte ya tengo un plan B para que no haya, para que no se vea truncado todo ese proceso. ¿Listo? Igualmente pues sí, eso lo dialogamos internamente. vale, profe, sí, señor, muchísimas gracias, sino que de todas maneras Perfecto. me preocupa esto, así que no, sí, Listo, perfecto, no hay problema, Gerson, tranquilo. Bueno, bueno, los profe, estudiantes que no tengan inquietudes ya se pueden retirar. Listo, ya saben que lo que es la calificación correspondiente a este segundo corte, yo se las hago llegar, bien sea por medio de lo que es el monitor,
también por lo que es la plataforma, entonces para que lo tengan ahí presente. Sí, esto era más que todo para que conocieran cómo era el proceso. ¿Ok? Entonces los que ya no tienen inquietudes y dudas se pueden retirar, ya responderé las últimas dos inquietudes y finalizaré. ¿Ok? Profe, Ya. una pregunta. Las tutorías Gracias, profe. Hasta luego. profe, las tutorías a partir de la siguiente Eso semana es lo que iba a ya se hacer. pueden solicitar, ¿verdad? Ustedes pueden solicitarlas desde hoy. Pero es Eso es lo que les solamente digo para en que el horario de clase o en el horario que nosotros estipulamos desde un inicio, que serían los miércoles de 6 a 9 de la noche. listo, profe, vale. 6 de la tarde a 9 de la noche. Sí, y recuerden solicitarla con una semana de anterioridad. Listo, profe, gracias. Está muy bien. Y vamos con Cristian, está levantando la mano. Adelante. Profe, buenas noches, ¿cómo está otra vez? Buenas noches. Profe, pues como le decía, realmente me preocupa lo que el profe pues nos ha manifestado porque como yo le dije al principio, pues yo digamos que sí, realmente sí he estado cumpliendo pues con lo que son las prácticas y eso, pero pues no he podido subir las evidencias. Entonces me preocupa mucho eso porque usted me dice que usted, bueno, lo que ha dicho es que si uno no las ha subido, pues prácticamente es como si ya hubiera perdido la materia, porque un cero, digamos un cero, imagínese en un corte que vale el 60% es fatal. Y me preocupa porque, como le digo, yo he estado realizando pues el proceso, he estado yendo a todas a las, pues igualmente es mi trabajo, ¿no? Obviamente tengo que cumplir. Pero entonces, sí, no he subido las evidencias, pero igualmente yo las tengo ahí. Tengo, ya hice la evaluación que usted nos solicitó. Como le decía, pues a veces no es tan fácil que a uno le firmen las cosas. Entonces yo pues quería también obviamente subir ya todo de una vez. Y pues yo tengo eso ahí, pero pues es preocupante lo que usted nos está manifestando, profe. O pues en mi caso sí es muy preocupante, porque como le digo, yo tengo las evidencias, tengo todo ahí, pero no las he subido en las fechas que se han estipulado, profe. Entonces, realmente sí estoy muy preocupado por eso, pues porque obviamente no, o sea, no puedo perder la materia y menos pues con el proceso que yo llevo con las chicas, ¿no? En el club. Entonces yo quería preguntarle, profe, ahí si se puede hacer algo, no sé, si quiere yo le comparto pantalla y le muestro todas las evidencias y planificaciones que he hecho con ellas, porque realmente sí estoy muy preocupado, profe. Listo, ahí la situación es compleja, porque lo que les mencionaba, muy primeramente se ve el compromiso que ustedes tienen con la asignatura y con el programa, ¿sí? O sea, por eso se les colocan unas fechas límites. Entonces yo aquí visualizando el documento que tengo en Excel, Cristian Johan Vitrago, en ningún momento me ha aparecido, más hasta la última semana del 11 al 17 de octubre, que haya subido evidencia. Entonces ahí ya es complejo. Y como les decía, se estipularon esas fechas y se les dejó a ustedes claridad desde el inicio. Desde que empezamos el proceso de pasantía se les dejó claridad. Cuando empezó se les mencionó y también se les dejó claridad. Por eso se colocan esas fechas límites. ¿Sí? O sea, si ustedes no subieron lo que eran las evidencias en el tiempo establecido, es más, creo que hasta a ustedes se les dio un aval más grande porque yo les envié el primer reporte ya en lo que era, ya habían pasado 2 semanas, ¿sí? Lo que fue las evidencias de la primera semana y la segunda semana, ¿sí? No las revisé en el tiempo que estaba estipulado como tal, sino que ya habían pasado esas 2 semanas cuando les envié ese primer reporte. Entonces ahí pues lo que les digo, no se ve el compromiso con la asignatura y mencionen. O sea, usted está haciendo su labor, está haciendo su trabajo, pero para nosotros no. En el momento no hay ninguna evidencia, no hay nada, no se hizo el seguimiento. Lo que les daba el ejemplo con los docentes de la INCA. Yo puedo decir, el día de hoy hice mi sesión de clase, ¿sí? Pero no subí el video, no subí dentro de la plataforma lo que era, bueno, todo lo que nos solicitan a nosotros. Pues, bajo el coordinador no hice nada, ¿sí? Yo puedo Sí, estar profe. haciendo la noción del trabajo, pero
complicado. Sí, profe, pues yo lo entiendo y entiendo obviamente la posición, profe, pero en serio lo que le digo, o sea, es un trabajo que se ha hecho largo, es un proceso que se ha llevado con estas chicas y es algo que sí se ha hecho. Y yo, como le digo, profe, yo lo podría enviar, pero por eso le digo que si ya, o sea, definitivamente si uno lo sube ya se quedaría totalmente como si no fuera revisado de alguna u otra manera. En este caso, sí. Mi pregunta es, o sea, Profe, no sé si se me cayó el internet o se le cayó a usted. Profe. ¿sí Profe, no sé si se me ¿Sí cayó me el internet. escuchan? Ahí sí, ahora sí ya, profe. ¿Listo? Entonces, lo que les mencionaba, se enviaron los informes semanales. Si dentro del informe que ustedes visualizaron, veían que les aparecía que no hay ninguna evidencia, pues lo que les estaba diciendo de pronto ahorita a los compañeros, era para que en ese momento se pusieran de pronto en contacto conmigo, ¿sí? Tenemos diferentes canales, y listo, profe, tuve X o Y inconveniente, no pude subir la evidencia, pero la tengo en este momento, ¿sí? O, bueno, yo visualizo que me aparece que no hay, ¿sí? Entonces, en la otra me pongo las pilas y subo la evidencia, pero mire, digamos, entro a la carpeta, a ver, No, profe, como le he dicho, yo no he subido ninguna evidencia. por Por eso. eso le digo Entonces ahí, que estoy ¿cuál cree preocupado. usted que es el compromiso que se está viendo referente a usted con la asignatura? Profe, ¿Sí? pues sí, Ahí tiene que ponerse también en el rol del docente como tal. Si sí, yo ingreso a la carpeta y no veo nada, o sea, sí, es entendible, pero digamos que, o sea, en las prácticas anteriores que se habían hecho, uno siempre enviaba, era todo el... estamos hablando de pasantías. Sí, profe, yo lo entiendo también, pero por eso, profe, quería, pues, también que usted se pusiera en mis zapatos, porque, o sea, yo Y cumplió no le con estoy todo. escuchando, en ese momento se entrecortó. ¿Qué estaba mencionando? Qué pena. También, profe, le está diciendo, pues, que se pusieran mis zapatos, porque yo he hecho todo el proceso, he estado comprometido con eso. Aló. Y, ¿aló, me escucha, profe? Aló. ¿Me escucha? Adelante, Profe, le estaba diciendo que también se pusieran mis ahí lo zapatos escucho. porque yo he estado comprometido pues obviamente con el proceso. Lo que pasa es que de pronto no he subido las evidencias, pero yo sí las tengo y es más, si quieres yo se las puedo mostrar como le digo, profe. Pero entonces sí me parece como un poco duro pues de que de pronto se deje de esa manera, profe. No sé si se puede llegar a una negociación o no, pues porque es pasantías, o sea, es un, o sea, es, digamos como la materia más importante de toda la carrera. Y yo realmente, en serio, yo no le estoy mintiendo, yo he estado súper comprometido pues con el proceso que se ha llevado con las chicas. No sé si me está escuchando, profe. ¿Me está escuchando, profe? No sé si estoy teniendo inconvenientes yo con el internet, ustedes. Pero creo que usted, profe, porque le para la cámara. Pero entonces, Sí, profe, ese es el inconveniente porque... ¿Me está escuchando, profe? sí, en este momento lo estoy escuchando. Pues porque, como le digo, profe, yo he estado súper comprometido con el proceso y todo, y pues he hecho las cosas que tengo que hacer, solo que sí he dejado de pronto pasar esas fechas de las evidencias, pero como le digo, yo tengo ahí todo, profe, tengo las sesiones, tengo todo, mejor dicho. Bueno, compleja la situación, compleja la situación. Sí, Sí está profe. complejo porque, lo que le digo, ahí no me da noción ahí en ese momento en el momento en el que se le solicitó, no subió las evidencias correspondientes. Entonces sí es complejo. ¿Sí? Profe, y una pregunta, o sea, eso no puede ser evaluado de alguna u otra manera, si sea sobre, no sé, sobre algo más bajo, o sea, yo, como le digo, profe, yo en serio he estado súper comprometido, solo que no he podido por una u otra razón, como usted lo dice, pero es eso, profe, o sea, yo he estado cumpliendo con el proceso, he estado haciendo mis planificaciones, he tomado evidencias, solo que no, me falta subirlas. Bueno, toca mirar a ver qué se hace.
De los presentes, ¿quién más tiene dudas? Que ya me Gracias, voy a profe. retirar. Nadie más tiene dudas.